Hola amigos, bienvenidos nuevamente a este su canal GateW, una ventana a la verdad, una puerta a la realidad. Bueno amigos, como siempre, los amigos servidor Osvaldo Quiñones, trayéndoles hechos, noticias e información, así también como temas muy importantes. ¿Y qué le parece si nos vamos nuevamente a los Estados Unidos? Y es que miren, más allá de lo que pasó el pasado 3 de noviembre en los Estados Unidos, las elecciones presidenciales, de las cuales los medios de comunicación corporativos dieron como ganador, hasta hoy, son los únicos que siguen dando como ganador al señor Joe Biden como presidente, o sea, como el triunfador o el ganador de las elecciones. Los medios, o sea, los medios son los que están diciendo quién es el presidente, no los ciudadanos ni el colegio electoral de los Estados Unidos. O sea, los medios. Pero el señor Joe Biden no solamente quiere la presidencia, así sea a través del fraude, sino que a través de las extorsiones y a través de las amenazas. Y digo precisamente porque el señor Joe Biden, más allá de que lo niegue, las informaciones que vienen precisamente del gobierno de México, sí afirman precisamente que el señor Joe Biden o el equipo de Joe Biden se comunicó con la embajadora de México, precisamente en Washington, en los Estados Unidos, la embajadora, o más bien con la, se puede decir que en la embajada de México en Washington, para pedirle y exigirle que el gobierno de México se pronuncie sobre las elecciones. Se pronuncie. O sea, si dicen los medios de comunicación, los medios, y hablo de los medios, que Joe Biden era el triunfador o el ganador, México se pronunciara. ¿Pero cómo? O sea, mire, y digo las amenazas, porque advirtieron a México, obviamente, que pues, tenía que dar una declaratoria. Pero vamos, el señor Andrés Manuel López Obrador fue claro y conciso. México no puede ser juez. México debe respetar a los ciudadanos de Estados Unidos que votaron. Bueno, él, ya lo escucharon, él dijo perfectamente, mis respetos para el señor Andrés Manuel López Obrador, que puso claro por qué México no se ha pronunciado a favor del señor Joe Biden. ¿Por qué? Porque hasta hoy los únicos que lo dan como ganador siguen siendo los medios de comunicación corporativos. Aunque mire, en apariencia el señor Donald Trump está empezando a aceptar precisamente su derrota. Escuche usted, está empezando, según los diferentes tweets, los diferentes medios, así también como los tweets que va dejando el señor Donald Trump, pareciera que no quiere llevar, digamos, este pleito judicial, este pleito jurídico hasta las últimas instancias. O sea, porque dijo que va a llevarlo no solamente a las cortes estatales, sino también a la Corte Suprema de Justicia, o hasta donde fuera posible. Pero parece que está empezando a retroceder. Está empezando, a través de los tweets, está empezando a darnos a entender que está aceptando la derrota y está empezando a aceptar al señor Joe Biden como triunfador. Pero siempre y cuando nos quede a nosotros conscientemente, no solamente a los ciudadanos de Estados Unidos, sino del mundo en general, de que él perdió las elecciones, las perdió pero de manera fraudulenta, y que Joe Biden ganó pero de manera fraudulenta, a través de un fraude electoral. Él quiere aceptar que fue derrotado siempre y cuando aceptemos que fue a través del fraude electoral. Al menos es lo que quiere concretar el señor Donald Trump. Y con esto, con una especie de acuerdo, según las diferentes informaciones, con la Cámara Alta del señor Gingrich y con la Cámara Baja de la señora Pelosi, el señor Donald Trump busca precisamente un acuerdo para que, les voy a dejar la presidencia, voy a aceptar que he perdido, pero siempre y cuando acepten que fue a través del fraude, pero siempre y cuando voy a aceptar mi derrota, siempre y cuando me permitan participar a mí de las próximas elecciones del año 2024, que serían las próximas elecciones en Estados Unidos. Y esto suena precisamente por los diferentes tweets. Él dice, aquí va un tweet, aquí lo va a ver en pantalla, usted léalo, pero ahí está, mire, precisamente. Él ganó, dice, porque las elecciones fueron totalmente fraudulentas. No observadores internacionales, permitiéndose únicamente a una tribulación de radicales de izquierda con una compañía Dominion, una compañía privada, Dominion, con una reputación y con un equipo que ni siquiera pudo calificar en Texas. O sea, esta empresa Dominion fue la que se encargó precisamente de lo que son el voto digital en los Estados Unidos, la empresa Dominion. Y esta no calificó
en Texas. O sea que los observadores en Texas dijeron que era digamos que era una especie de empresa que no representaba ninguna garantía. O sea, no estaba calificada para las elecciones. Y bueno, pues precisamente en Texas no fue aceptada esta empresa y todas las votaciones se hicieron manuales y resulta que allá el señor Donald Trump ganó por un largo margen. O sea, como diciendo el señor Donald Trump en el tweet que esa empresa Dominion cometió fraude. Y ahorita le voy a poner un tweet muy importante también en la pantalla, muy importante, donde está hablando de 2.3 millones de boletas que fueron prácticamente, fueron cambiadas de Trump a Joe Biden. Así también como 250,000 que no fueron contadas precisamente porque no llegaron ni siquiera al proceso electoral. O sea, hay todo un fraude electoral. Y lo hay. Ahí está, bueno, aquí está también el otro tweet. Léalo, ahí dice 2 millones de votos que fueron cambiados del señor Donald Trump al señor Joe Biden. Esto no lo quiere aceptar los medios de comunicación corporativos, pero ahorita voy a decir por qué. Vamos a la empresa Dominion. ¿Ok? A la empresa Dominion. Esta empresa Dominion, ¿sabe usted a quién pertenece la empresa Dominion que se encargó de lo que es el voto digital en los Estados Unidos? ¿Ah? Del señor George Soros. Y estoy hablando del maestro de los golpes blandos, de los golpes de Estado, así también como de los OMGs, las organizaciones nacionales, internacionales que se encargan de crear todo tipo de acciones desestabilizadoras en los gobiernos que tienen o que han puesto en turno para ser tumbados o ser destituidos. O sea, el señor George Soros, el amo y señor del desastre. Esta empresa Dominion le pertenece. Si él quería al señor Joe Biden como presidente porque lo puede, para sus intereses es el mejor, ahí lo tiene. Que hubo fraude, ahí está, lo está diciendo el señor Donald Trump, está saliendo todo a la luz pública. Eso es verdad. Yo mismo he mirado los videos de los mismos, ¿cómo le diré?, carteros que recogieron las últimas actas, miles y miles de actas que nunca fueron contadas, que pasaron el proceso y que apenas están saliendo, o sea, apenas están sacando todas esas actas, y digo, pues no, es un fraude totalmente rotundo. Entonces, ahora, más allá, el señor Donald Trump dice que está de acuerdo, siempre y cuando aceptemos que fue un fraude electoral, ¿ok? Entonces, ¿pero qué hubiera pasado si el señor Donald Trump, o digamos, qué pasa si el señor Donald Trump lleva esto hasta las últimas consecuencias? Hasta las últimas, probando que hubo un fraude electoral. Muchos no quieren, dicen que yo le apoyo. No, imagínese usted, amigo y seguidor, porque el señor Donald Trump no es parte del establecimiento, entiéndalo. El señor Donald Trump no es parte del sistema. Él es una persona independiente, una persona que estaba exponiendo lo malo que hay dentro de Estados Unidos, o al gobierno en la sombra, aquel que maneja los hilos de la política interna en Estados Unidos. No el presidente, yo insisto, no el presidente, sino los que están detrás, las grandes multinacionales y transnacionales, el señor George Soros, el señor Murdoch y muchos otros grandes personajes dentro de Estados Unidos, que son los que manejan realmente la política. Por un lado, vamos, más allá de todo esto. ¿Okay? Él no es parte de este sistema. ¿Qué hubiera pasado si permitieran los ciudadanos de Estados Unidos apoyaran a Donald Trump a llevar esto hasta las últimas consecuencias? Que se comprobara el fraude electoral, porque ya se está comprobando. Donald Trump lo está comprobando, le está diciendo que únicamente, ok, él perdió, pero perdió porque hubo un fraude electoral y está exponiendo cómo fue el fraude. Entonces esto nos queda consciente a nosotros y a los ciudadanos del mundo, que hubo fraude electoral. ¿Por qué es bueno que siguiera Trump? Ok, bueno, ya expuso el fraude electoral y lo está exponiendo. ¿Qué significa esto? Que Estados Unidos, no importa quién sea el presidente, Donald Trump o el señor Joe Biden, no podrá decir en próximas elecciones, en Venezuela, o en Argentina, o en México, o en China, o en Rusia, o donde sea, no podrá decir, jamás, digo, porque no tienen moral ni ética, no podrán decir que hubo fraude electoral. Porque si hay dentro de Estados Unidos el fraude electoral, donde nos representan o se presentan ante el mundo como los máximos
los máximos líderes de la democracia, los máximos líderes de la igualdad y del porvenir y de la legalidad. Imagínese usted, si en esa nación donde se presentan ante el mundo como la verdadera democracia, hay fraude electoral, ¿por qué va a señalar a otros de fraude electoral? O sea, ¿cómo? ¿Con qué dignidad? ¿Con qué cara va a decir hubo fraude en tal parte si lo hay dentro de Estados Unidos? Ok, eso es importante. Por eso es importante que el mundo sepa. Donald Trump quiere aceptar, hey, acepto mi derrota, siempre y cuando el mundo acepte que fue a través de un fraude electoral cometido en la máxima democracia del mundo, que es Estados Unidos. Digo, porque suena como broma, ¿no? Y como ilógico que alguien señale a otros de un proceso electoral fraudulento cuando lo hay dentro de la nación más democrática del mundo, por favor. ¿Ok? Eso es importante. Pero digo, ¿pero qué pasaría? Vamos más lejos. La empresa Dominion, lo que es el sistema digital, cambiaron 2,3 millones de boletas electorales de Donald Trump al señor Joe Biden. Fíjese, 2,3 millones, más 750,000 que no fueron contadas, más 250,000 que prácticamente ni siquiera llegaron al colegio electoral. O sea, ¿de qué estamos hablando? De un fraude total. Okay, bueno, es lo que está diciendo precisamente su tweet y muchas otras cosas que son totalmente confirmadas. Yo aquí lo digo con responsabilidad. Están confirmadas, ok. Pero vayamos. Entonces esto también significa que los sistemas digitales son un fraude, ok. Más allá de que nos guste o no. Más allá de que nos guste o no. Para especialmente las empresas que vengan del señor George Soros. Medios de comunicación. Imagínese usted si siguiera el señor Donald Trump en la Casa Blanca. ¿Se imagina usted qué golpe tan mortal no sería para los medios de comunicación corporativos? ¿Okay? Que Donald Trump llegara a la presidencia. Mire, no vea a Donald Trump como el mal hablado, como el que divide a la nación, como todo lo que usted quiera. Es un nacionalista de ultraderecha, está bien. Pero veamos lo positivo. Está exponiendo que si Estados Unidos ya no tiene cara para decir en qué nación hubo fraude electoral, porque si lo hay dentro de Estados Unidos, ¿qué se puede esperar del mundo, no? Sería pensar así, si allá donde se dicen que son los mejores hay fraude electoral, ¿por qué se quejan de acá? Si acá no tenemos esa capacidad, por Dios, sería así. Entonces se expone que Estados Unidos ya no tiene legalidad para señalar a nadie en cuanto a elecciones democráticas o de votaciones. O sea, hasta ahí está bien. Imagínense que llegue al poder y exponga a los medios de comunicación corporativos, como ya lo hizo, diciendo que a través de los medios de comunicación corporativos, y son los únicos que han dado como ganador al señor Joe Biden. Los medios de comunicación. Imagínese usted a Donald Trump regresar a la Casa Blanca y que ya sabe que tiene en los medios de comunicación a sus principales enemigos. Imagínese usted, que ya sepa, yo sé quiénes son mis enemigos. Como el señor, digamos, Andrés Manuel López Obrador, que dejó a los medios de comunicación corporativos, ya no los financia. Ahora utiliza precisamente YouTube o utiliza sus canales en las redes sociales para informar a todo ciudadano, no solamente a los mexicanos, sino del mundo de lo que está haciendo México. ¿Okay? Entonces pierden billones y billones, millones y millones de dólares los medios de comunicación que se encargan de crear las propagandas que necesitan tanto para el sistema electoral, cuando vienen elecciones, cuando vienen gobernadores. Y si el señor Donald Trump quita ese sistema, le da en la chapa a una de las principales armas de las multinacionales y transnacionales, que son los medios de comunicación corporativos, lo cual beneficiaría no solamente a Estados Unidos, sino al mundo en general, para que entienda que los medios de comunicación corporativos son parte de una oligarquía que jamás va a pensar en tu democracia, ni en tu bienestar, ni en tu seguridad, sino en la propia, únicamente en sus intereses y la de sus patrones o sus dueños. Eso sería... Mire, más allá de que le guste el señor Donald Trump o no, estoy diciendo que sería extraordinario por esa razón. Vendría a poner ese otro punto. Otro punto importante. Insisto nuevamente aquí, en que yo quiero que a alguien, a mí no me gusta, insisto, no se confundan. Yo solamente pongo lo que es bueno y que sería bueno y que sería malo. Yo estoy exponiendo si los puntos fueran como son. ¿Qué pasaría precisamente si allá, digamos allá en... ¿Qué pasaría? El señor Donald Trump no ha iniciado ninguna guerra, ni una sola guerra,
aunque me digan lo que me digan, no ha iniciado una sola guerra. Todas las que está luchando ahorita fueron heredadas por el señor Obama, por el señor Bush, nada más. Él no inició una nueva. Aceptémoslo porque no ha sido un guerrillista. Sí, que ha tratado de dar golpes de Estado allá en Bolivia, lo hizo en Bolivia, pero no fue el señor Donald Trump, tampoco se confundan. Es el gobierno en la sombra. Aquellos que no escuchan ni siquiera al presidente, hacen sus cosas sin importar lo que diga el presidente. El presidente solamente está ahí, bueno, ya dieron el golpe, ¿qué vamos a hacer? Apóyanos, tienes que decir que apoyas que porque era un dictador. O sea, ya él sigue el juego de ellos porque no le queda otra. No lo estoy defendiendo, ok, vamos, pero es la realidad. Pero no dio golpes de Estado, digamos el de Bolivia, es lo único que yo le conozco. Y bueno, le voy a poner un claro ejemplo. Allá en Siria, hasta ahora, fíjese que ya supuestamente perdió la presidencia. El representante, el señor Jeffrey, y estoy hablando precisamente del representante de Siria, en el asunto de Siria, por parte del departamento del Pentágono. James Jeffrey, el representante o el encargado para los asuntos de Siria, lo dijo al señor Donald Trump. Hemos mentido, mentimos. Cuando el señor Donald Trump pidió que todas las tropas de Estados Unidos que se encontraban en Siria salieran de Siria, lo dijo real como un presidente. Queremos que todo el ejército de Estados Unidos que se encuentra en territorio sirio se venga. Cuando lo dijo, en el 2018, disculpe, dijo que salieran todos. ¿Y saben quién no le hizo caso? El Pentágono. Le mentimos al mismo gobierno, le mentimos al presidente, le dijimos que habíamos salido o que habíamos reducido el personal militar de Estados Unidos en Siria y no lo hicimos. O sea, le mintieron de manera descarada al presidente. Así es que en muchas ocasiones el presidente no sabe ni siquiera lo que está pasando. No lo estoy defendiendo, insisto, para que vean que no, los presidentes no son más que, desafortunadamente, un títere más ahí en el poder. Únicamente para que ponga la cara por los que están allá ocultos, abajo, en la sombra. Entonces, no ha iniciado ninguna guerra. Ya les dije que el señor Joe Biden tiene todo un historial de guerras y de golpes de Estado sin límite. Ya sabe a lo que se atiene. Especialmente que ahora con las amenazas, quiere que se le reconozca a través de amenazas, como al señor Andrés Manuel López Obrador, por favor. A través de amenazas. Entonces, las cosas son así. Ok, más allá de eso, como le digo, para mí sería más importante, y qué interesante sería que quedara el señor Donald Trump. Expondría medios de comunicación, les daría un golpe mortal a los medios de comunicación corporativos que son un cáncer para la sociedad. Bueno, los corporativos, los privados. Necesitamos en cada nación de América Latina una televisora del Estado. O no una, varias, del Estado, que las maneje el Estado para que informe al pueblo, al mismo tiempo para que cree programas de desarrollo o de educación, para crear una mentalidad diferente en los ciudadanos, de historia y de todo lo que tenga que ver con la nación, para que el ciudadano se compenetre verdaderamente con su pueblo, con su nación, con sus raíces, algo que realmente muestre lo que somos como nación, como pueblo, como Estado, y no medios de comunicación corporativos que te quieren meter el producto francés para que tires el tuyo a la basura porque el francés es mejor. No los medios de comunicación que te dicen que fulanito, la ropa mejor es la de fulanito y sultanito, y lo que acá nuestras costureras que lo hacen por necesidad, que lo hacen a mano, que lo hacen con amor y cariño, a la basura porque viene la marca fulana, creada y diseñada tal vez, no sé, por una máquina y hay nada más, o sea, por Dios, o sea, ¿sí me entiende? Yo espero que me haya entendido cuando trate de decir que cómo nos quieren meter la inferioridad a través de productos que vienen de gente más arriba. O sea, ellos nos imponen lo que tenemos que pensar, lo que tenemos que vestir, lo que tenemos que analizar, y no es así. Bueno, es mi punto de vista. Yo nomás le digo, qué interesante sería que Donald Trump llevara esto hasta las últimas consecuencias y siguiera destapando a ese gobiernito en la sombra, porque él no es parte del gobierno en la sombra, él es independiente y ya había venido exponiendo, y hasta hoy con las elecciones sigue exponiendo esos poderes ocultos que no lo dejaron a él trabajar, que le robaron las elecciones y que son los que realmente manejan las políticas de Estados Unidos. Bueno, yo nomás se lo digo.
Yo nomás se lo digo, a más allá de quién vaya a ser presidente, no me importa. Al final de cuentas, como dije yo, nada va a cambiar en el exterior, tampoco en el interior. Simple y sencillamente vamos a seguir de más de lo mismo, todo el tiempo. Nos vemos a la próxima.